A continuación, me permito ceder la palabra a la maestra Zainid Martínez para pasar a nuestra siguiente actividad, que es la mesa redonda. Adelante, Zainid. Gracias. Muchísimas gracias, Anabel. Bueno, buenos días a todas y a todos. Esta mesa redonda lleva por nombre Políticas Públicas para la Prevención de la Obesidad Infantil en México, Costa Rica y Chile, y se concibe como un espacio de diálogo y reflexión comparada en torno al estado actual de las políticas públicas en la materia, sus principales alcances, desafíos y aprendizajes en el marco del proyecto Cielo. La intención de esta mesa es propiciar una conversación sustantiva entre especialistas que, desde distintos contextos nacionales, han participado en el análisis, el diseño o la evaluación de políticas orientadas a la prevención de la obesidad infantil, con el fin de poner en perspectiva experiencias, identificar coincidencias, tensiones y retos comunes y extraer elementos que resulten útiles para el fortalecimiento de las estrategias que impulsa el propio proyecto. Para ello, hemos invitado a mujeres que por su trayectoria académica y profesional cuentan con una amplia experiencia en estos temas. Agradecemos en primer lugar la participación de la doctora Alejandra Contreras Manzano, investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, donde se desempeña como investigadora por México. Es licenciada en nutrición por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con maestría y doctorado en ciencias en nutrición poblacional por la Escuela de Salud Pública de México del propio Instituto Nacional de Salud Pública. Fue becaria Fulbright García Robles y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Harvard. Es también docente de licenciatura y posgrado y ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil, incluyendo El Poder del Consumidor y Global Health Advocacy Incubator. Ha participado en mesas técnicas de trabajo para la elaboración y actualización de la norma oficial mexicana 051 en los años 2020 y 2025 sobre etiquetado frontal de advertencia, así como en otros procesos de normas alimentarias en México y en el marco del Codex Alimentarius. Actualmente es coordinadora del Proyecto Nacional en México para evaluar la implementación de los lineamientos escolares y también coordina el curso Alimentación Saludable y Sostenible dentro de la Estrategia Nacional Vida Saludable. Su investigación se centra en el estudio de los alimentos ultraprocesados y en el diseño y evaluación de políticas de nutrición orientadas a mejorar los entornos alimentarios y la salud poblacional, incluyendo políticas relacionadas con etiquetado, reformulación y entornos escolares. Lidera y apoya iniciativas nacionales y multinacionales que utilizan grandes bases de datos de composición de alimentos y herramientas digitales para monitorear la oferta de alimentos empaquetados e informar políticas públicas. Es integrante nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y coautora en la serie de Lancet sobre alimentos ultraprocesados. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también la doctora Jessica Arbazúa Fuentealba, de la Universidad del Alba, en Chile. Es nutricionista y actualmente se desempeña como directora de la carrera de Nutrición y Dietética en la sede Antofagasta de dicha universidad. Su labor académica y de gestión se orienta a la salud pública, la promoción de la salud, la nutrición materno-infantil y el fortalecimiento de estrategias preventivas en el ámbito alimentario nutricional. Participa también activamente en el Comité Regional de Lactancia Materna, contribuyendo al desarrollo de acciones y lineamientos para la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna. Asimismo, forma parte del programa Cielo Erasmus+, participando en espacios de cooperación académica internacional. En esta mesa abordará el análisis de políticas públicas para la prevención de la obesidad infantil en Chile. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. En el caso de Costa Rica, lamentablemente y por cuestiones personales, la doctora Nidia Amador Brenes, quien representaría a este país en esta mesa, no podrá acompañarnos.
Agradecemos de cualquier manera su disposición inicial para participar y esperamos poder contar con ella en futuras actividades del proyecto. En el registro, al final de esta mesa, les pedimos nos compartan sus opiniones, observaciones y reflexiones en torno a Costa Rica y con mucho gusto se las haremos llegar. A continuación, voy a pasar a la ronda de preguntas. Me permitiré dirigir estas preguntas a nuestras ponentes, cediéndoles la palabra para que puedan compartir con nosotros sus análisis y reflexiones desde la experiencia de sus respectivos contextos nacionales. Entonces vamos a iniciar con algunas preguntas que nos van a contextualizar un poco acerca del diagnóstico de la política pública actual, en este caso de México y Chile. La pregunta, por lo tanto, es, ¿cuáles son las principales políticas, programas o estrategias vigentes en sus países para prevenir la obesidad infantil? Me voy a permitir darle la palabra en primer lugar a la doctora Alejandra para posteriormente dirigir la misma pregunta a la doctora Jessica. Adelante, doctora Alejandra. Hola, buenos días. Pues mucho gusto de participar con ustedes en este gran evento. Les agradezco enormemente la invitación a participar y de compartir con mis colegas tan destacadas en sus países. Em, y bueno, en el caso de México y mundialmente se reconocen en el entorno alimentario diferentes políticas que nos ayudan a mejorar el estado de nutrición y de salud de las poblaciones. Entonces, si logran ver mi pantalla, eh, tenemos en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud, que es la cuna de muchas de las políticas que se han generado en México, pues un cúmulo de infografías que ustedes pueden encontrar en sus redes sociales. Esta es una que me permito presentar en la cual em, se conocen principalmente los impuestos a los alimentos no saludables, por ejemplo, como son las bebidas azucaradas o como son los alimentos densamente energéticos. Entonces, este tipo de políticas lo que hace es que incrementa el precio en cierto porcentaje del costo final cuando este tipo de productos no queremos que se consuman en gran cantidad. Entonces, esto desincentiva el consumo en las poblaciones que son más vulnerables, es decir, aquellas en las que tal vez no les alcanza para un tratamiento futuro a largo plazo o que ese dinero lo podrían utilizar para una mejor calidad alimentaria. También está el etiquetado frontal de advertencia, que hemos visto que en la región ha funcionado mucho también para desincentivar este consumo, principalmente por dos mecanismos. Uno es el que las personas comprendan que estos productos que tienen sellos no son tan saludables como sus versiones, ya sean no empaquetadas o con las versiones caseras, o incluso dentro de las empaquetadas, pues cuál es el que tiene menor cantidad de sellos. Y el otro mecanismo por el cual este tipo de políticas funciona es a través de la reformulación, que la reformulación lo que permite es que las industrias, para no tener tantos sellos, disminuyen la cantidad de estos nutrientes críticos que les llamamos al azúcar añadida, grasas saturadas, grasas trans, sodio o incluso algunos otros ingredientes como cafeína añadida o edulcorantes no calóricos, lo que permite que mejore la calidad nutrimental de esa oferta, de ese propio em, comerciante, ¿no? Entonces, tiene esos dos mecanismos. También tenemos políticas que están dirigidas a los entornos de las escuelas saludables, lo que hace que de diferentes maneras puede ser prohibir la venta o la oferta de algunos productos, en este caso, por ejemplo, en México, de productos con sellos, también en Chile, que también tienen este tipo de políticas, o incluso fomentando programas de alimentación gratuita o de menor costo. En este caso, por ejemplo, teníamos los desayunos o tenemos los desayunos DIF que dan alimentos que tienen un buen perfil nutrimental. Restricción de publicidad dentro de las escuelas e incluso eliminación de elementos publicitarios, acceso gratuito al agua.
Y en el caso de otros tipos de políticas pueden ser la regulación de la mercadotecnia, ya sea que no se permite en diferentes canales digitales o televisión abierta, medios masivos, o como cuando se presenta este tipo de publicidad, pues tenga algún tipo de advertencias, como por ejemplo los sellos de advertencia en los empaques. También existen otro tipo de mecanismos que a nivel de política pública funcionan para mejorar los entornos alimentarios, como pueden ser las campañas de promoción de la salud y nutrición, que generalmente vienen de los gobiernos o de la sociedad civil. Y finalmente, pues, un, un mecanismo que permite que todas estas políticas se creen y se mantengan y se defiendan del conflicto de interés que existe de estas corporaciones, pues es justamente toda la unidad que existe entre los promotores a la salud, los actores y los tomadores de decisiones para neutralizar y prevenir que el conflicto de interés intervenga en la modificación o la eliminación de este tipo de políticas que mejoran la salud de las poblaciones y que pues se han estudiado en diferentes momentos en la historia de la región y que pues cuando se implementan pues no es una ocurrencia, no es que a alguien se le ocurrió hacerlo y ahora vamos a estar cambiando de una u otra idea, ¿no? Siempre hay muchísimos años detrás de toda la academia que ha estudiado este tipo de políticas y que al encontrar un beneficio a la salud o a la nutrición, pues se empiezan a reproducir en todos los demás países, como por ejemplo pasó en el caso del etiquetado frontal de advertencias, que inició en Chile en 2016 y ahora lo tenemos en múltiples países en Latinoamérica y con miras a que se vaya también a otros continentes. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Bueno, quien nos expone un poco acerca de estas principales políticas en México. Dirijo ahora la pregunta a la doctora Jessica sobre las principales políticas, programas y estrategias vigentes en Chile. Adelante, doctora Jessica. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. En Chile es una realidad algo similar, como lo decía mi colega. Se ha optado siempre por un enfoque que reconoce de igual forma la obesidad, que no es solamente el resultado de las decisiones individuales, sino que es un entorno alimentario y, en primer lugar, nosotros tenemos un marco rector dado por lo que es la política nacional de alimentación y nutrición, y esto establece el derecho a la alimentación adecuada en el país. Ya el enfoque en el curso de vida, lo que es la consideración explícita de lo que son los determinantes sociales en la salud. Y en este marco nosotros tenemos estrategias, la cual se están implementando desde el año 2023, que son la principal es la estrategia para detener el sobrepeso y la obesidad en la niñez y en la adolescencia, con miras hasta el 2030. Y es un instrumento técnico para abordar el problema que se da en el país. ¿Por qué se realizó de esta forma? Aún así, esto no se encuentra en etapa de diagnóstico, sino que pasa a ser una etapa que pasa a ser un desafío central en la implementación equitativa, sostenida de lo que son las políticas. Ya, énfasis siempre en la niñez y la adolescencia. Ahora, como segundo, así como nosotros somos pioneros en el etiquetado nutricional, efectivamente, esta ha sido un eje fundamental dentro de lo que es la regulación hacia también la industria de los alimentos, en donde que se cataloguen los alimentos que exceden tanto en caloría, alto en grasa, alto en azúcar, alto en sodio, la elección o mayor conocimiento de la población que está haciendo elección o compra de estos productos, restringiendo la publicidad total, tanto en marketing que va dirigida hacia los niños. Nosotros podemos ver en los supermercados en Chile que les voy a dar un ejemplo muy simple porque cuando viajo a otros países se puede ver. Son los cereales. Los cereales en Chile tienen un formato plano. Si es que alguien compra el cereal de Kellogg's, que está mundialmente conocido, donde sale el tigre, acá en Chile es solamente azul y dice cereal Kellogg. ¿Ya? Y aquello hace que no se incentive el consumo de la población infantil a través de los personajes que antes se daba bastante. De igual forma, el marketing
La influencia del marketing en los productos ultraprocesados o que presentan sellos no se puede entregar algún tipo de publicidad. Tanto tenemos cerrado tanto los canales por YouTube, a través de plataformas digitales o en los canales de televisión. No se ve ningún tipo de publicidad de alimentos que presente algún sello, ¿ya? Aquello lo que hace es no fomentar el consumo de estos alimentos dentro de lo que es la población como antes se veía. Debo admitir de que yo cuando era pequeña me pasaba de que veía atractivas publicidades o el marketing y yo deseaba comprarlo solamente por los personajes. Ya, en esa misma lógica, hablando de las políticas, programas o las estrategias que presenta el país, también está la ley del vaso del agua, que la escuché también que la tienen implementada en México, es que en todos los restaurantes, bueno, en todos los establecimientos educacionales, cuando se entrega la alimentación de forma gratuita, ya se entrega con agua, no se fomenta el consumo de la bebida azucarada. Y en los restaurantes uno también puede pedir de forma gratuita el agua, ya un vaso de agua, y esta se debe entregar para el consumo de todas las personas. Esto está implementado desde el año 2019 acá en Chile y también otras componentes que son relevantes. Se puede dar el impuesto también a las bebidas azucaradas, el cual ha sido leve, no con tanto énfasis como se realiza en México, ya que esto lleva un par de años que se está implementando en Chile, y de una forma muy honesta no alcanzo a notar la diferencia de ese impuesto que se está aplicando a las bebidas azucaradas con respecto al consumo del agua versus la compra del consumo del agua. Entonces, aquello debería reforzarse un poco más dentro del país. También tenemos políticas intersectoriales o programas que son intersectoriales, que son a través de los estilos de vida saludables. Un programa muy emblemático es el programa Elige Vivir Sano, el cual me articula la intersectorialidad de todo lo anteriormente hablado, tanto del, eh, la Política Nacional de Alimentación y Nutrición y las estrategias para prevenir la aceleración del sobrepeso y la obesidad. En esto lo que es una campaña, es un marco de coordinación entre lo que son los distintos sectores del Estado, tanto pasa a ser salud, educación, deporte, desarrollo social y los municipios, las distintas ciudades. Ya lo que hace es tomar el rol desde la promoción y la prevención de lo que son la actividad física, eh, nutrición, bienestar, reforzando lo que es el cambio cultural necesario para sostener las transformaciones regulatorias y programáticas en el tiempo. Bueno, y también podemos ver de que en las escuelas públicas, los colegios públicos, en donde se entrega alimentación de forma gratuita a través de UNAEP, se llama la institución que entrega la alimentación. Esto se ha realizado en los últimos años gracias a estos marcos regulatorios. Se enfoca a indicar la modificación de la alimentación que se entrega de forma diaria a los estudiantes, y también estas modificaciones pasan a ser de forma anuales. Me gusta mucho que hace muy poco publicaron de que en este año se va a fomentar el consumo de las algas, ya que nosotros como país producimos bastante algas y esto no está siendo incorporado en la dieta de los adultos, de los niños tampoco, pero ellos lo empiezan a incorporar dentro de lo que son la alimentación de una forma más entretenida, por ejemplo, el alga a través de los ramen, ¿ya? Para que de una forma mucho más vistosa, está siendo muy popular acá en Chile el consumo del ramen, los niños también la puedan incluir dentro de su alimentación, el algas, las distintas algas, y no exista la resistencia que puede dar un niño al consumir este alimento que se está promoviendo bastante el consumo y es muy beneficioso para la salud de ellos. Muchísimas gracias, doctora Jessica.
En el marco justamente de este diagnóstico que estamos haciendo, esta contextualización en políticas públicas, me dirijo ahora a la doctora Alejandra con la pregunta respecto a qué actores institucionales tienen hoy la mayor responsabilidad en la prevención, en este caso en México, doctora. Gracias. Voy a compartir pantalla. Solo quisiera contextualizar un poco sobre la parte del hacer de las políticas, ¿no? Em, si bien existen diferentes mecanismos en los cuales debemos considerar la toma de decisiones y debemos considerar los problemas que existen en las poblaciones para poder adaptar estas políticas. Existen diferentes actores que van a entrar en diferentes procesos. Está desde el diseño, ¿no? Cuando tenemos el diseño de una política, que básicamente es la academia, em, y también apoyo de sociedad civil. Después también tenemos algunos encuentros en los cuales es posible que intercambiemos entre academia, sociedad civil y también el gobierno, ¿no? Entonces, al combinar todos los puntos de vista y todos los hallazgos sobre una política, es cuando se empieza a tomar una decisión de cuál debería ser la política más adecuada y básicamente tiene que ser aquella que tenga mayor evidencia científica de que funciona, que se adapte al presupuesto del país, porque hay políticas que son buenísimas, pero son demasiado caras. Por ejemplo, esto que les mencionaba de desayunos em, nacionales para todos, ¿no? Con gran calidad nutrimental, pues eso sí existe en algunos países, pero en el caso de algunos países como en Latinoamérica, en México no tenemos ese presupuesto. Entonces, también tienen que ser políticas que se adapten al presupuesto del país, que tengan una probada evidencia científica de que funcionan, de que son eficientes, eficaces, y también es muy importante considerar la opinión pública y lo que dice la población, ¿no? De nada sirve tener una política que no es aprobada por la población. Entonces, para poderla diseñar, poderla implementar, es muy importante considerar a todos los actores, tanto los que em, van a diseñarlo como para las personas que van a recibir esa política, tanto como un beneficio como en el caso, por ejemplo, de la industria alimentaria, pues ellos tienen este conflicto de interés y hay que, de todos los actores, este tipo de intereses, pues sí se tienen que controlar. Entonces, bueno, en el caso del proceso, los resultados y el impacto, que son diferentes perspectivas de cómo una política puede o no funcionar. Están los de proceso, que son casi siempre cuando ocurre la implementación o la entrada en vigor de esta política. Pongamos de ejemplo el etiquetado, que es una muy sencilla de explicar. Entra un cambio inmediato que lo puedes medir de diferentes indicadores, ¿no? Puede ser el cumplimiento, puede ser la aprobación, puede ser qué tanto está reformulando la industria. Y después te vas a los resultados de la política, que pueden ser cambios a corto o mediano plazo, que estamos hablando de 6 meses o un año, y utilizas indicadores como conocimiento, como comprensión, como el uso de la política, en este caso de los sellos, y puedes ver indicadores un poco más adelante que pueden ser cambios en compras, cambios en ventas, cambios en dieta y finalmente el impacto, que el impacto generalmente es un efecto en salud que tú querías mejorar, ¿no? Que puede ser, en el caso de la leche liconza, pues queríamos ver disminución en anemia y queríamos ver mejora en la talla y mejora de desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces tienes que esperar un poco de tiempo y después mides el impacto, si redujo o no redujo la prevalencia, si subió la talla y se tarda un poco más en medir. Pero no significa que no llegue ese impacto y generalmente es muy bueno tener información previa a cómo estaba antes el problema, ¿no? Una medición basal para que lo puedas comparar. Y generalmente hay indicadores como
puede ser modificación de las enfermedades crónicas no transmisibles, efectos en salud pública, el porcentaje de peso, como les decía, la prevalencia de anemia. Y entonces los actores y las instituciones pues pueden estar midiendo el impacto, pueden estar midiendo el proceso, pueden encargarse, por ejemplo, de medir los resultados. Y generalmente la academia pues tiene este gran papel de realizar estudios científicos que miden las políticas y que garantizan pues que los recursos que se están utilizando en el país pues se utilicen de una manera eficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del proceso, ¿no? Veíamos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo esta política, pues es una combinación de la Secretaría de Salud con COFEPRIS, incluso, por ejemplo, para el etiquetado está Profeco también, y entonces ellos hacen monitoreo para que se garantice que están cumpliendo con esto, ¿no? En el caso de educación, pues ellos tienen esta política de los lineamientos escolares que entraron en vigor y pues también tienen una participación conjunta con salud y con los gobiernos locales, en este caso puede ser la Secretaría de Educación Básica Local, la Secretaría de Salud, pueden ser presidentes municipales, y secretarios estatales, y entonces es un conjunto de comunicación que siempre que esté muy bien articulada, va a permitir pues que la política sea adecuadamente monitoreada, implementada, que no es lo mismo la implementación que el monitoreo, ¿no? Monitoreo es estar evaluando que se cumpla con este proceso de cada paso que debería seguirse, ¿no? Que si ya no se tienen que vender sellos en las escuelas, pues revisar que esa escuela no lo esté vendiendo o que las tablas nutrimentales y los sellos estén de acuerdo a la composición real de ese producto. Entonces, son diferentes instituciones, en este caso en México tenemos estas, que es COFEPRIS, Profeco, Secretaría de Salud, y depende también, por ejemplo, qué tipo de políticas se está implementando. Si son impuestos, pues está Hacienda, está Economía, que son también instituciones que están detrás de todas las tomas de decisiones en el país, ¿no? Porque también las políticas alimentarias tienen impactos económicos, pueden ser favorables. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, pues recaudas dinero de una actividad comercial y ese dinero pues lo puedes o no asignar a diferentes actividades. Entonces, por eso también tiene mucho peso la decisión de la Secretaría de Economía y también tienen su departamento pues de generación de normas, ¿no? Tal cual, la dirección de normatividad está en economía y es donde se realizan todas las normas que van a regir pues al país. Y en el caso de, por ejemplo, en el etiquetado, les enseño un ejemplo como COFEPRIS así hacen o hacían desde que se implementó el etiquetado pues estas rondas en diferentes lugares y, por ejemplo, supermercados, donde revisaban que los productos estuvieran bien etiquetados. Y si ya se mencionaba al productor que no lo estaba haciendo de manera correcta, estaba faltando en algo y no se corregía, entonces retiraban los productos del mercado. Entonces, este es un tipo de em, actividad que hacen diferentes instituciones para garantizar que las políticas se cumplan. En el caso de las escuelas, pues todavía no se ha empezado con este proceso porque su implementación es muy reciente, pero seguramente veremos en los siguientes años alguna actividad similar para garantizar pues el cumplimiento de la política. Le agradecemos mucho su respuesta, doctora Alejandra, que sin duda nos deja ver pues una coordinación que puede leerse como compleja, al menos en México. En esta misma línea de diagnóstico, me dirijo ahora a la doctora Jessica para que nos pudiera hablar un poco acerca de los desafíos estructurales que en el caso de Chile pudieran estar persistiendo en términos de financiamiento, de continuidad gubernamental y de evaluación del impacto. Doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Em, bueno, con respecto a los desafíos estructurales que persisten en lo que son los términos de financiamiento, em,
pese a que hay avances normativos y programáticos en lo que son la prevención, el tema de prevención de la obesidad, persisten igual lo que son los desafíos estructurales que me limitan la efectividad y la sustentabilidad de las políticas públicas, ¿ya? Esto, tanto con la ausencia de las estrategias, sino que es en la forma en cómo se financian, de igual forma, así como ustedes lo estaban mencionando recién, y cómo esto se sostiene en el tiempo en términos de impacto real. Ya, uno de los principales desafíos pasa a ser siempre el financiamiento. Ya, las mayores acciones están orientadas a lo que es yo podría decir, sí, la prevención de la obesidad infantil se financian a través de lo que son los presupuestos sectoriales anuales, los cuales año a año van siendo modificados. Y de igual forma, dependiendo de la comuna, dependiendo de la región, porque acá nosotros nos separamos en vez de estados por regiones, estos pasan a ser de diferente cantidad en el presupuesto según el año, ¿ya? Esto lo que me provoca es una fragmentación de los recursos a nivel nacional, ¿ya? Y lo que me dificulta la planificación a corto, mediano y largo plazo. Ya, los programas son muy consolidados acá en Chile, tenemos las políticas de alimentación y nutrición, las estrategias, em, también la alimentación escolar o los controles de salud de la infancia, que son hasta los 6 años, lo cual son de forma de salud pública, dependiendo del sistema de salud que uno elija. Pero estas iniciativas de promoción y prevención dependen a veces, de fondos que deben ser concursables o las asignaciones que son temporales a nivel de las regiones. ¿Ya? Entonces, esto de igual forma me limita la acción y favorece la implementación de proyectos de corto alcance, ¿ya? A veces anuales, a veces por periodos de gobierno en donde se destinan los dineros a distintos fondos. Em, Ahí esto no está financiado o no está alineado en realidad con lo que es la magnitud del problema de la obesidad infantil, ya que nos genera costos sanitarios, sociales, económicos, pero a largo plazo, por lo cual en Chile, más que hacia la prevención, estamos dirigidos hacia la curación. O sea, cuando ya las enfermedades crónicas asociadas a la obesidad ya se presentan en las personas adultas principalmente, los fondos están destinados hacia la curación, siendo que deberíamos dirigirnos más hacia la prevención infantil. Em, un segundo desafío relevante, existe el marco normativo, como ya lo había dicho, que es muy robusto, va a ser siempre, depende del ciclo político, las prioridades de cada administración y la reestructuración o modificaciones en los equipos técnicos, ya que cuando existe un cambio de gobierno, a veces también existe un cambio en los programas y el personal que trabaja para estos programas, y esto me puede provocar o ha provocado discontinuidad. Y las iniciativas que son muy buenas no han alcanzado la madurez o el impacto que puede ser medible, que debe ser medible, ¿ya? Entonces, esto que me asegure la continuidad de la política va más allá de un periodo gubernamental, debilita la acumulación de los aprendizajes, la construcción de las capacidades institucionales y las estrategias que como país estamos teniendo. Y lo que sí quedamos al debe es la evaluación del impacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí tenemos sistemas de información robusto en términos de vigilancia nutricional, de monitoreo, sí existe una brecha significativa en la evaluación sistemática de impacto de las políticas y los programas, ¿ya? Muy distinto al estado de salud. Y estas evaluaciones se centran a veces, dependiendo de quién la está realizando, por ejemplo, indicadores de cobertura, número de beneficiarios o actividades realizadas, sin establecer con claridad los efectos de las intervenciones sobre la prevalencia de la obesidad.
la reducción de las brechas socioeconómicas o sostenibilidad en el tiempo por los cambios de comportamiento. También algo muy importante, otro desafío depende del sector, región, municipio, en donde se encuentra la persona que se está evaluando, ya que se nota de que más descentralizada, cuando descentralizamos, salimos desde la región céntrica del país hacia los periferias, tanto en el sector norte de Chile o en el sector sur de Chile, eh, nos se puede dar cuenta de que hay menos recursos en las regiones de periferia y estas regiones son las que mayor tasa existe de tanto de sobrepeso como de obesidad. ¿Ya? Entonces, eso sí pasaría a ser un desafío estructural del país con respecto a la evaluación de la prevención de la obesidad en Chile. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda, el clima político es un factor determinante en las políticas que puedan estarse tomando en materia de prevención de la obesidad. Agradecemos sus comentarios. Vamos a pasar ahora a una serie de preguntas que tienen que ver con la implementación, las inequidades y el mismo territorio en la aplicación de estas políticas públicas. Me dirijo ahora a la doctora Alejandra para preguntarle cómo enfrenta México las disparidades regionales y socioeconómicas que influyen en la obesidad infantil. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Pues principalmente en el caso de la obesidad infantil, como se ha visto también en los otros grupos de edad, lo que interfiere principalmente es el consumo de los ultraprocesados. Entonces, los ultraprocesados están ya identificados como un factor importante en la mala alimentación. Lo que vemos en México en 1984 a 2016, el porcentaje de consumidores de ultraprocesados incrementó un 14%. Sí sabíamos que se compraban alimentos y que teníamos una función en el hogar de prepararlos, y ahora lo que compramos generalmente ya está listo para su consumo. Y eso significa que tiene que tener un cierto tiempo en anaquel y que debe tener conservadores. Pero no nada más esa es la modificación, porque hay algunos aditivos que pues sí son indispensables para que un alimento funcione de manera correcta, ¿no? Y tenga un buen tiempo en anaquel, y le da un beneficio al alimento, ¿no? En cambio, si tenemos aditivos cosméticos, que son estos aditivos que nos dan solamente elementos comerciales para que el producto sea más demandado, como puede ser un colorante, un saborizante, un potenciador del sabor para que comas más de ese alimento, y que además no le da beneficios a ese alimento y sí tiene efectos adversos a la salud, entonces ya no es un producto que valga la pena transportar por tantas distancias y que llegue a una escuela y en lugar de beneficiar a los niños, los dañe, ¿no? Entonces, en México están todas las políticas actualmente muy enfocadas a la regulación de los ultraprocesados. Entonces, referente a lo que a la pregunta que viene al caso de si es más en zonas urbanas o rurales o las disparidades, pues este tipo de productos se ha consumido en mayor cantidad en todos los grupos de edad, especialmente en los preescolares y escolares. Y el aumento más importante, pues sí fue en hogares con mayor nivel educativo, mayor nivel socioeconómico, en zonas urbanas y en la región norte del país, que son estas áreas donde es más comercializado este tipo de productos. Y actualmente ya el sur también, sabemos que actualmente estamos viendo la apertura de una tienda de conveniencia en el país, de una cadena específica, cada 14 horas. Entonces, cada 14 horas tenemos una nueva eh,
origen de este tipo de ofertas, ¿no? Entonces, pues sí, lo que se hace es investigar dónde están estas ofertas, qué están ofertando, qué tipo de aditivos están incluyendo, quiénes los están consumiendo y qué características tienen estas poblaciones para poder dirigir las políticas de una manera efectiva, ¿no? Entonces, también tenemos algunas campañas en las cuales em, seguimos con este mito de que los ultraprocesados son productos que son más baratos y no necesariamente, o sea, son más prácticos, sí, pero no necesariamente son más baratos. Porque, por ejemplo, tenemos algunas infografías donde decimos, mira, 18 huevos cuesta lo mismo que 2 huevos de chocolate, porque también tenemos esta idea de que hay poblaciones en las que es lo único que tienen para comer. Esos se llaman pantanos en los entornos alimentarios, pantanos, donde lo único que encuentras es este tipo de tienda de conveniencia que casi que entras y lo único que te puedes comprar que no tenga sello es una botella de agua, ¿no? Y ya nada más eh, es lo único. De ahí en fuera todo tiene sellos. Y dicen, es que todo tiene sellos, por ejemplo, ¿no? Y no es que todos los productos tengan sellos, sino que ese tipo de comercio solamente vende ese tipo de productos. Entonces, hemos visto los pantanos alimentarios son bastante raros en México. En México, por su localización geográfica, tenemos muchísima disponibilidad de alimentos frescos, de frutas y verduras de temporada que son bastante accesibles. Tenemos, sí, supermercados donde las ofertan, pero también tenemos estos tianguis donde deberíamos comprar a comerciantes de menor escala. O también tenemos a los mismos agricultores y locales que generan sus propios alimentos frescos y ellos los venden. Y claro que el precio es mucho más accesible y el alimento tiene mejor calidad. Entonces, este tipo de acciones requiere un esfuerzo, sí, por parte del consumidor para encontrar el mejor precio, encontrar la mejor frescura y también favorecer la economía local. Entonces, son este tipo de acciones que buscamos promover. em, Consume cacahuate, 800 gramos cuesta lo mismo que 200 gramos de una botana ultraprocesada que casi todo es aire en esa bolsa y que ya te vendieron ahí la parte de la mercadotecnia y el material y todo lo que se tardó en trasladarse y que en lugar de que te hubieras comido un cacahuate que iba a ser algo súper saludable para tu salud cardiovascular, pues terminaste comiendo mucha grasa y mucha sal de ese producto que no te dio ni grasas saludables ni proteína, ¿no? Entonces, este tipo de cambios son los que también hay que ir mencionando de acuerdo a los estudios que hemos visto de cómo las políticas sí pueden mejorar independientemente de si es una zona urbana o una zona rural, si es un nivel socioeconómico alto o bajo. Y, por ejemplo, las aprobaciones en las políticas muchas veces las analizamos también de manera nacional, si es urbano, si es rural, y vemos no tantos cambios, vemos, por ejemplo, características. En el caso del etiquetado, por ejemplo, 85% de los padres están a favor de esta política. Entonces, si revisamos, ok, están a favor de la política, lo utilizan, qué tanto lo utilizan a nivel de hogar, qué tanto se está modificando el cambio en las compras, les está alcanzando para estos tipos de productos, con qué están reemplazando y en el caso de los productores, cómo están reformulando para que justo la población tenga alternativas que no solamente sean más saludables, sino que también sean accesibles. Y, por ejemplo, en el caso de las escuelas, pues esta estrategia viene, o sea, los lineamientos no vienen solos, vienen con estrategias donde viene toda una educación a la población, vienen manuales, vienen recetarios y para hacerlo de manera eh, más local, los recetarios recomendados vienen por cada estado. Entonces, eso también es algo que permite que el usuario de la política pues tenga un material mucho más fácil de adaptar. Tenemos también la jarra del buen beber, el plato del bien comer, tenemos las guías alimentarias que pues son también la contraparte de una política que está restringiendo los ultraprocesados y tenemos también esta promoción a la salud que te dice qué es lo que sí tienes que comer y qué es lo que sí tienes que favorecer en tu dieta.
Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Me dirijo ahora a la doctora Jessica para que nos pueda compartir qué experiencias en Chile, qué experiencias comunitarias, escolares o intersectoriales han mostrado resultados prometedores. Adelante, doctora. Bueno, aquellas experiencias que han mostrado resultados prometedores no son las que son aisladas, sino que, o exclusivamente educativas, sino que son aquellas que logran articular en lo que es escuela, familia, la comunidad y también el Estado. Ya esto es con continuidad en el tiempo, adaptación al territorio y desde lo que es la salud pública ha permitido identificar un conjunto de experiencias prometedoras, aún así cuando estas no son de forma sistematizada. Por ejemplo, en primer lugar, en Chile destacamos lo que son las experiencias escolares, porque tienen un enfoque integral en salud. El currículum dentro de lo que son las escuelas también enseñan sobre nutrición en las asignaturas como biología, ciencias, ¿ya? Se enseña sobre nutrición, se enseña sobre estilos de vida saludable, ¿ya? En distintos niveles para que desde el colegio se tenga un poco más de noción sobre qué significa la alimentación y la nutrición, ¿ya? También se enseña sobre lo que es el etiquetado nutricional de una forma más ligera, pero se le explica a todo el entorno escolar qué es lo que significa. Ahora, ¿por qué es muy bueno el entorno escolar? Porque cuando hay una escuela, hay un estudiante, un niño, niña o adolescente, existe también una familia y esta información también se entrega a la familia, ¿ya? Eh, Siempre están integrados dentro de los proyectos educativos de cada escuela, entonces esto nos favorece porque llegamos a mayor población. En una familia hay adultos mayores, hay adolescentes, adultos, ¿ya? Distintas etapas del ciclo vital, yo las puedo encontrar gracias a lo que se va enseñando también dentro de lo que son los colegios, las escuelas, y eso se va replicando también hacia las familias. Un segundo tipo de experiencias prometedoras han sido los huertos escolares ya cuando están vinculados a los procesos educativos y el estudiante entiende de dónde proviene su alimento, ya de aquellos huertos y ven todo el proceso desde que se planta hasta que lo pueden recolectar y también lo pueden consumir. Entonces pasa a ser un tipo de aprendizaje experiencial. ¿Ya? Y desde la evidencia nacional también se observa que estos proyectos tienen mayor impacto, porque no solamente son iniciativas aisladas, sino que es parte de una estrategia educativa y comunitaria mucho más amplia, ya que sí se dan los huertos escolares, pero también los huertos de los barrios, ¿ya? En el ámbito comunitario, las intervenciones en las familias desde la atención primaria, cuando así, un niño, por ejemplo, se detecta que tiene una malnutrición por exceso, ya lo que se hace una educación alimentaria que va dirigida también a toda la familia y siempre con la promoción de la actividad física. Eh, de esta forma se va construyendo distintos conocimientos, tanto de la alimentación y evitar el sedentarismo y en el hogar, ¿ya? Em, en donde se ve que hay mayor adherencia a las recomendaciones de la salud porque están adheridos a un programa dentro de lo que es la atención primaria. Y también los programas que se pueden dar de forma municipales o regionales o por estados, ya donde los gobiernos locales, por así decirlo, asumen un rol activo en los entornos saludables. Por ejemplo, es muy común de que los días domingo en las distintas ciudades del país se bloquean calles en donde se realizan distintos tipos de actividades para fomentar la actividad física en familia, ¿ya? Se bloquean las calles ¿con qué motivo? Para que tenga mayor espacio para poder andar en bici, salir a trotar, esto en familia y también se pueden promover espacios para que se realicen bailes o se hacen corridas coloridas, y esto me provoca espacios públicos para el juego, para la actividad física,
Y también hay articulaciones porque a veces como universidades somos llamados para hacer puntos en estas corridas o salidas para que vayamos dando mayor educación. Em, También podemos ver en los contextos de mayor vulnerabilidad social estrategias integrales de promoción de la salud infantil en la alimentación que se entrega, un apoyo que se da, pero este siempre la limitación va a ser la dificultad para sostenerla en el tiempo. Por ejemplo, aquellos que tienen mayor vulnerabilidad social, se puede dar que son aquellos que mayor vulnerabilidad social presentan mayor sobrepeso u obesidad en Chile, desgraciadamente. Entonces, hay una desigualdad, pero de una mirada intersectorial, el programa Elige Vivir Sano contribuye a visibilizar y articular muchas de estas experiencias, promoviendo la colaboración entre todos los sectores, sea eh, salud, eh, eh, regionalismo, lo que es las escuelas, ya reforzando así el enfoque comunitario. Bueno, todo siempre con lo que es la pertinencia territorial y cultural del país, y se involucra activamente también a la comunidad, adaptándose al territorio, o sea, en el sector norte o en el sector sur del país, para que esto igual sea viable a la realidad local. Le agradecemos muchísimo, doctora Jessica, su respuesta. Por cuestiones de tiempo, vamos a saltarnos las preguntas sobre gobernanza, regulación y ambiente alimentario para hablar un poco acerca de las perspectivas a futuro de este tipo de políticas públicas. Me gustaría dirigir esta pregunta a ambas. Si tuvieran que mencionar tres prioridades nacionales, para los próximos 10 años en materia de prevención de obesidad infantil, ¿cuáles serían? Cedo la voz a la doctora Alejandra y posteriormente a la doctora Jessica. Gracias. Sí, es una pregunta como de carta a Santa Claus, ¿no? Porque em, una prioridad importantísima para la prevención de la obesidad infantil en México es bloquear la interferencia de la industria alimentaria, esa es la primera, y su crecimiento exponencial en los entornos alimentarios. Em, tanto su crecimiento como porque, bueno, la industria alimentaria sabemos que gran parte de ella genera los ultraprocesados y genera estos productos con sellos. Entonces, sí es una presión a que mejoren la calidad, reformulen sus productos, pero también aquellos que son ultraprocesados no puedan estar creciendo en el país de esta manera, como les mencionaba, y que además no puedan estar en los espacios infantiles. Otra sería los lineamientos escolares, que se le dé cumplimiento. Es la tercera vez que se publican estas actualizaciones de lineamientos, pero es la primera que está respaldada por la Ley General de Educación, que es del 2023, y entonces esto le da a los lineamientos una manera legal de poder sancionar cuando una escuela no cumple, que era algo que no teníamos antes porque quedaba como en un papel, como en un acuerdo, y nadie se encargaba de seguirlo y nadie se encargaba de monitorearlo. Entonces, en este caso sería la segunda, los lineamientos escolares. Y la tercera que yo pensaría, además de mantener lo que ya tenemos, es que sí tenemos un impuesto a los alimentos, em, a las bebidas azucaradas, ¿no? Pero necesitamos impuestos mucho más altos que garanticen que la población más vulnerable reduzca su consumo, ¿no? Porque se van a ver sus efectos en la mejoría de su salud en los siguientes años. Y bueno, hay un pilón que a mí me gustaría que también se añadiera a la perspectiva que no creo que esté como muy próxima, serían estos impuestos a los plásticos de un solo uso y la regulación
también de sus efectos a la salud, ¿no? De qué tipo de plásticos se están vendiendo, tanto para consumo, para uso de alimentario, como para su desecho y disposición final, porque eso también es un problema enorme alimentario, que no solamente es que contaminemos al planeta y la dieta deje de ser sostenible, sino que además el consumo de alimentos que vienen en plásticos genera graves daños a la salud desde las infancias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Adelante, doctora Jessica. Bueno, en Chile, como lo he mencionado, sí existen políticas, estrategias muy robustas, las cuales se están implementando en el país. No necesitamos de que se realicen modificaciones o algunas nuevas, sino que cambio estratégico en la forma en cómo nosotros, como Chile, se ve estas miras hacia los próximos 10 años. Una de las prioridades que se indica dentro de las que son las políticas es cambiar el eje que existe hoy en día de más que realizar hacia cuando la persona ya presenta la enfermedad, es realizar o cambiar, desplazar decididamente el foco de la política pública hacia la prevención temprana de la obesidad infantil y las consecuencias o las enfermedades cardiovasculares que estas me podrían atraer como consecuencia, ¿ya? Pero siempre, especialmente hacia la infancia. Tengo que cambiar el foco que nosotros lo tenemos hacia los adultos, cambiar el foco hacia la primera infancia, hacia la infancia. Sí, la salud pública en Chile tenemos el control niño sano, en donde se evalúa al niño hasta los 6 años de una forma muy periódica. Aún así, cuando el niño termina los 6 años y pasa a la adolescencia, adultez, acá no tenemos forma en cómo poder evaluarlo o realizarle mayor prevención, educación hacia ese futuro adulto, ¿ya? Entonces, es algo muy importante porque factores como la nutrición, la lactancia, la alimentación, dentro de estos años es donde yo voy a construir los nuevos hábitos para un adulto, ¿ya? Como segunda prioridad, la inequidad territorial, ¿ya? ¿Por qué? Porque exactamente como lo había dicho hace unos momentos, en las comunas donde existe mayor vulnerabilidad social son aquellas en donde se puede observar que existe mayor sobrepeso y obesidad, y esto también va hacia las poblaciones, las zonas rurales, aisladas, territorios con presencia de pueblo indígena, y esto me da una política uniforme. ¿Ya? Entonces, esto debería ser de forma equitativa en todo el país y evitar lo que son las desigualdades. Y como tercera prioridad estratégica, que sería sí o sí evaluar el impacto y asegurar la continuidad de las políticas de Estado que ya existen durante todo el periodo, sea con cambio de gobierno o no sea así. Esas serían las tres prioridades para Chile. Muchísimas gracias, doctora Jessica. Y bueno, justamente en esta mesa redonda hemos podido dar cuenta de de la complejidad que implican las políticas públicas en América Latina, con el ejemplo de México, de Chile, de la importancia que tiene la coordinación entre la sociedad civil, la academia, el mismo Estado y la importancia que tiene la continuidad de las políticas incluso a pesar de los diferentes climas políticos que se pudieran estar viviendo. ¿No? De esta manera, bueno, me gustaría también agradecer tanto a la doctora Alejandra como a la doctora Jessica por su participación, por sus respuestas y por permitirnos acercarnos a esta temática de una manera muchísimo más firme.